Señores, hablaremos, como hemos prometido hace segundos, las únicas promesas que cumplimos, de Filippo Lippi, un pintor. En tiempos del Renacimiento italiano, cada convento, cada monasterio quería participar de ese impulso artístico general y entonces, qué sé yo, procedían a decorar sus instalaciones. La Anunciación era uno de los momentos más apreciados por los pintores, o sea, el momento en que el arcángel Gabriel advertía a María que iba a ser madre. Ha sido pintada la Anunciación centenares de veces. Las autoridades del monasterio Santa Margarita quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y que representara precisamente la Anunciación. Entonces la Madre Superiora decidió encargarle el trabajo al pintor Filippo Lippi. Cuando niño, Filippo había sido internado por su madre en el monasterio de Santa María del Carmen en Florencia. Se hizo monje y allí recibió su formación como pintor con el maestro Masaccio. Había conseguido imitar a Masaccio de tal modo que muchos decían que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Filippo, como suele ocurrir. Sí, más el Renacimiento italiano. Y más fervorosamente se creyó eso cuando comenzó a percibirse que Masaccio había dejado de pintar bien. Su saber y su intuición habían sido robadas por Lippi. Incluso llegaron a practicarle un exorcismo a Lippi para ver si podían devolverle al maestro Masaccio el espíritu que, según parecía, el alumno le había choreado. Filippo era, como tantos, protegido de la familia Medici, que, como bien sabemos, era la familia que cortaba el bacalao en Florencia. En aquellos tiempos, atomizada Italia en ciudades de poder limitado, presentaba un cuadro político conforme al cual había familias que dominaban en cada ciudad. Los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, los d'Este en Ferrara. En Roma había varias familias que se disputaban, los Orsini, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá los más populares, o la familia más conocida, más paradigmática, es la de los Medici. Y pues protegían a este muchacho Filippo. Un cuadro ejecutado para el convento de San Ambrosio llamó la atención de los Medici, que le encargaron entonces varias obras para decorar su palacio. Otros grandes mercaderes encargaron también trabajos a Lippi y su fama creció. Era llamado pintor de gracia y ornamento. Su estilo recordaba, no sé si recordaba, acá dice unas cosas, no sé si es verdad, pero el caso es que tenía el Giotto, por ejemplo. Esos eran, digamos, los antecedentes de Lippi, que eran muy buenos como pintor. Pero cuando la Madre Superiora ya estaba a punto de pedirle el cuadro de la Anunciación, dudó. No es que dudara de que Filippo fuera un excelente pintor, pero la reputación de Filippo, disculpen ustedes, era deplorable. Se lo sabía licencioso, se lo sabía, bebedor, mujeriego, y todavía se recordaba una famosa huida que había protagonizado. Parece que cuando pintaba para los Medici, Cosme de Medici, lo había encerrado en el palacio para forzarlo a trabajar, porque era muy haragán, parece. Y Lippi se escapó y lo encontraron 3 días después, borracho, en brazos de unas prostitutas. Ese es mi monje. Cuenta Vasari, con B corta y doble S, Giorgio, famoso biógrafo italiano que se especializaba en contar la vida de los grandes pintores, por ejemplo la de Miguel Ángel. Cuenta, Vasari, que Lippi se gastaba todo su dinero, acá dice, en cuestiones de prostitutas. ¿Para qué cuestiones? Las cuestiones... ¿Y cuáles son los problemas de las prostitutas? las cuestiones son ¿Ser o las no ser? ¿Es más bien esta o aquella? Claro. Bueno, se lo gastaban en prostitutas, me imagino, no en plantearle cuestiones a estas damas. Se me ocurren dos. Bueno, antes de aquel episodio que hemos contado de
de su borrachera, etcétera, había vivido un momento terrible. A los 17 años estaba en un convento y había renunciado a los hábitos que antes dijimos que había tomado. Y se había embarcado en una expedición por el Mediterráneo y lo agarraron los piratas, que es lo peor que te puede pasar cuando te embarcas en una expedición por el Mediterráneo. Bueno, Lippi y sus compañeros fueron llevados encadenados a Argel. Claro, el sol estallaba en Argel. Sí, allí donde estuvo Cervantes. Cervantes, ¿no? claro. Y permaneció como esclavo durante 18 meses. Lo liberaron cuando pintó a un berberisco. Yo de chico pintaba berberiscos. Lo pintó al carbón, lo dibujó, quiero decir. Sí. Yo entendía que no les hacía mucha gracia a esta gente. La pintura figurativa, ¿no? La pintura figurativa, pero bien. Parece que el retrato era extraordinario y entonces pasó a trabajar como retratista de otro jefe, que me parece un pésimo trabajo entre berberiscos, hasta que al final lo liberaron en Nápoles y allí pasó a Florencia. Pero volvamos al asunto del cuadro que le habían encargado. La habíamos dejado a la madre superiora allí dudando. Suspendida en la duda. Muy bien. La pobre madre... Bueno, pobre madre, yo de ella me olvidaba. No sabía si debía entregarle a Lippi, con semejantes antecedentes, un trabajo tan piadoso. Y, un momento, meter a ese tipo en el convento ya era un peligro. ¿El convento qué hay en el convento? Monjas, como sabe cualquiera que cante. Dijo Filipo frotándose las manos. Claro, claro. Un pájaro se metió en el patio de un convento, etcétera, etcétera. Habrá pensado Filipo. Ella había admirado la natividad que este hombre había pintado para los Medici y sobre todo las anunciaciones que adornaban la iglesia de San Lorenzo y Santa María Primavera. Pero pensó bien, y dijo, más sí, dijo, para que no mancille. ¿Qué tal, Mancille? Lucio B. Mancille, una excursión a los indios ranqueles. Bueno, la superiora dijo, bastará con que este hombre no hable con las monjas, o mejor dicho, prohibirle a las monjas que hablen con este hombre y asunto arreglado. Bueno, se hizo el ofrecimiento. Filipo aceptó entusiasmado, pero enseguida empezaron los problemas. El pintor buscaba un rostro que identificara a la Virgen en el momento de la Anunciación y no lo encontraba. Pasaban las semanas, Filipo se desesperaba, la superiora se inquietaba. Una mañana, mientras que el despacho de la superiora, mejor dicho que no, está mal escrito aquí. Mientras que en el despacho de la superiora, Filipo decía que no había descubierto todavía a su modelo, entró una monjita joven. Filipo la vio y quedó fascinado. Bueno, se enamoró en ese mismo instante. Me enamoré en ese mismo instante. Filipo se volvió hacia la superiora y le dijo, es ella. Él comprendió que mostrar su emoción, llamémoslo así, le impediría volverla a ver y ocultó su exaltación de hombre bajo la exaltación del artista, que es más o menos la misma. Se llama túnica en general. Sí. Entre la exaltación y las cuestiones hay cada eufemismo. La superiora, que también es un eufemismo. Pero vamos, madre. No percibió la emoción de Filipo. No. Pidió que le diera un tiempo para reflexionar. Bueno, se armó un debate en el convento, ¿no? Por una parte, ver a una de las hermanas encarnar a la Virgen era un honor, pero por la otra, era peligroso dejarla en manos de aquel tipo, ¿no? Finalmente, alguien dijo que si el cielo había elegido a la monjita, sabría protegerla. Voy a anotar ese argumento. Por favor. La muchacha se llamaba Lucrecia, Era hija de Francesco Buti, un rico mercader.
Bueno, la madre superiora expuso el caso y el tal Buti agarró viaje porque lo tentó la gloria de ver a su hija en un cuadro. Bien de Buti. Sí. Y así comenzaron las sesiones. Filippo temblaba al tomar los pinceles. Disculpen la letra movida. Y bueno, ella, la chiquita, que ignoraba todo acerca de los hombres, sentía una extraña turbación frente a él. Parece que Filippo era buen mozo y tenía encanto, tenía su encanto. Bueno, el cuadro era una obra estupenda. No hace falta que diga que siempre, tradicionalmente, entre pintor y modelo hay una corriente de afecto y de atracción en ambas direcciones. Sí. Pero bueno, el cuadro fue terminado, una obra estupenda, pero no se pudo felicitar al artista y en verdad la modelo tampoco, porque se habían rajado juntos. Bueno, imagínense, la madre superiora se flagelaba reconociendo su culpa. Eran todos perversos ahí. El abominable Filippo Lippi había raptado a Lucrecia. Bueno, se supo en toda Florencia, calcule. Se clamaba por la excomunión. Hogueras, hogueras, gritaban todos. Bueno, toda búsqueda fue vana, no los encontraron. Los Medici estaban muy disgustados porque la infamia de su protegido los salpicaba de algún modo. Bueno, peor aún, a fin de congraciarse con el rey Alfonso de Nápoles, cuya alianza buscaba, en Nápoles estaban los españoles. Sí, señor. Los Medici le habían obsequiado un tríptico pintado por Filippo, que ahora aparecía como un delincuente. Además, los Medici habían hecho su fortuna con la banca, prestando sumas depositadas por diversos clientes, y no se ve bien, más que prestando, aceptando en depósito sumas depositadas por clientes, y en particular por la curia romana. Y si esta gente se llegaba a indignar por el rapto de Lippi y retiraba el dinero, bueno, adiós mi plata, adiós el banco. Entonces Cosme de Medici decidió ver al Papa Pío II para darle explicaciones y además para rogar que perdonara al pintor Calavera. Y el Papa perdonó al pintor y también a la monja fugada. En Florencia se publicó la noticia, el pueblo se enterneció ante aquella historia de amor. Los poseedores de los cuadros de Lippi, por otra parte, respiraron, ¿no? El perdón del Papa les permitía exponer los cuadros sin riesgo. Y finalmente Filippo y Lucrecia reaparecieron luego del perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Se casaron en San Lorenzo de Almagro. Lucrecia ya estaba convenientemente embarazada y Filippo se convirtió en un esposo enamorado. De su amor por Lucrecia nació un hijo varón, Filippino, que también fue pintor. Cuenta Vasari, hombre corta, que el final, mejor dicho, sí, de Lippi fue trágico. Sí. Los parientes de Lucrecia, Los Buti, que jamás habían aceptado el rapto y el ultraje, lo envenenaron. sí, hijos de... Y Filippo murió a los 57 años, es decir, mucho después, me imagino. Era un veneno de acción lenta. Lo enterraron en el Spoleto, otros, no los mismos que lo mataron, ¿no? En una iglesia que él mismo había decorado. Eso está bien. Esto está bien. El rostro de Lucrecia finalmente es uno de los más célebres y más reproducidos. Es el de la Virgen con el niño y figura en todos los cuadros de Filippo Lippi posteriores a su encuentro, ¿no? Algunos años más tarde, Lorenzo de Medici, el magnífico, fue a Spoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lippi y enterrarlo en Florencia. Pero la comuna de Spoleto le dijo que la ciudad estaba muy escasani de hombres excelentes que estuvieran enterrados allí y que en cambio Florencia estaba lleno, que no podía dar un paso uno sin encontrar la tumba de algún hombre excelente. Así que, por lo menos que le dejaran ese cadáver, el único cadáver egregio que tenían. Y Lorenzo de Medici le dijo, sí, tiene razón. Bien, Lorenzo. Esa es la historia, la bella historia del pintor y la modelo, una de tantas historias de pintores y su modelo. Hemos ido
a la discoteca, el discotecario no estaba, Había un retrato de él, de hecho. y había un retrato de él con la cuñada. En todo caso, hemos elegido nosotros, con nuestras propias manos, el tango que se llama Divina, ya que es la virtud que se requiere para alguien que vaya a ser modelo de semejante figura. Y no está mal el tango Divina, y lo escucharemos en la versión del fenomenal bandoneonista Roberto Di Filippo, probablemente el mejor que ha existido nunca. Solo de bandoneón de Roberto Di Filippo en el tango de Joaquín Mora que se llama Divina, en honor a Lucrecia Butti.